En esta clase vamos a resolver las ecuaciones clásicas de movimiento y los vínculos, y después vamos a empezar a discutir la cuantización de la cuerda. Vamos a recordar lo de la clase pasada, que vimos la acción de Polyakov, que vimos que era equivalente al área que barre la cuerda, el área de la hoja de mundo. La acción de Polyakov tenía esta forma. Observemos que acá hay varias métricas involucradas. Tenemos la métrica del espacio-tiempo, que estamos considerando plana. Esta es una métrica en D dimensiones. La métrica en la hoja de mundo, que es lo que llamábamos gamma B, es una métrica en 2 dimensiones. Y esto que es la derivada A de x mu, derivada B de x nu, digamos, toda esta expresión, que voy a escribir así, toda esta expresión es lo que habíamos llamado HAB, que es la métrica inducida sobre la hoja de mundo, el pullback de la métrica plana sobre la hoja de mundo. Es importante ver las distintas métricas que están involucradas. Si la métrica de hoja de mundo es plana, esta métrica gamma B es plana o es conformemente plana, o sea, si elegimos una métrica en 2 dimensiones que sea una métrica conforme a la métrica plana en 2 dimensiones, entonces en este gauge, o sea, en esta elección de métrica, se simplifica mucho la acción porque el factor de escala, E a la 2 mu, el factor de escala se simplifica entre la raíz de la métrica y la inversa de la métrica. Entonces, en este caso, la acción tiene una expresión muy sencilla. Y la ecuación de movimiento para x se reduce a esta forma, que es la ecuación de onda libre. Esto es muy simple, pero no tenemos que olvidar que fijamos el gauge para la métrica. Esta es la elección de gauge de la métrica, el gauge conforme se llama, y hay que verificar que también se cumple entonces la ecuación de movimiento para la métrica, que era el tensor de energía-momento, derivada de la acción con respecto a la métrica. Esta es la ecuación de movimiento de la métrica, que era el tensor energía-momento, y ya habíamos visto que este objeto tiene esta expresión de A x mu dB x nu, perdón, acá vamos a hacer así, perdón, dB
X, acá estamos contrayendo con la métrica plana, menos 1/2 eta AB, eta CD, derivada C de X mu, derivada de X nu, igual a 0. Esta es la expresión para el tensor energía-momento y como es la ecuación de movimiento de la métrica, entonces tiene que ser igual a 0 si especificamos las distintas componentes de este tensor. Recordar que sigma, acá sigma tiene dos componentes, sigma A se refiere a tau y sigma. Los índices A y B toman valores 1 y 2, o 0 y 1, 0 se refiere a tau, 1 se refiere a sigma. Entonces, la expresión para el tensor energía-momento componente 0,1 es derivada de X con respecto a tau por derivada de X con respecto a sigma, esto igual a 0, y las componentes 0, 0 es igual a la componente 1, 1, y esto es igual a 1/2 X punto cuadrado más X' cuadrado igual a 0. Perdón, esto, no sé qué pasa acá. Bueno. Las ecuaciones de movimiento son las ecuaciones de onda libre, estas que habíamos visto acá, esta es una ecuación de onda libre, con los vínculos del tensor energía-momento. Estos son los vínculos y esta es la ecuación de movimiento. Para resolver la ecuación de movimiento, vamos a introducir coordenadas cono de luz en la hoja de mundo. Vamos a introducir estas coordenadas sigma más menos, que las vamos a definir como tau más menos sigma. En estas coordenadas, la métrica de la hoja de mundo toma la forma de sigma más, de sigma menos, esto es de tau cuadrado menos de sigma cuadrado, o sea que con la asignatura que habíamos elegido, el elemento de línea es menos de sigma más de sigma menos, y entonces las componentes de la métrica en estas coordenadas cono de luz, las componentes no nulas son eta más menos, eta menos más, y estas valen menos 1/2, y las componentes más y menos se anulan. Los índices en la hoja de mundo, por ejemplo, si tenemos un vector con coordenada más, los índices más menos suben y bajan con esta métrica, o sea que U más es igual a eta más menos por U menos, y eta más menos es la inversa de eta más menos, o sea que es menos 2 U menos. Y lo mismo, U menos será eta menos más, U más, y esto es menos 2 U más. Estas son coordenadas cono de luz
en la hoja de mundo. Las derivadas, en estas coordenadas vamos a tener derivada con respecto a sigma más y a sigma menos, las vamos a indicar así, de más menos, son un medio derivada tau, derivada con respecto a tau, más menos derivada con respecto a sigma. Entonces, en estas coordenadas, la ecuación de movimiento, que era, vamos a escribir como eta AB, derivada A derivada A, derivada B, de x mu igual a 0. En estas coordenadas, esta ecuación toma la forma derivada más, derivada menos de x mu igual a 0. Y la solución más general de esta ecuación es una suma x mu de tau y sigma. La solución más general, entonces, es una suma de funciones arbitrarias, vamos a llamar xl por left, de sigma más, una función de sigma más una función right de sigma menos. O sea, para funciones arbitrarias, xl y xr, estas funciones describen ondas que se mueven a la derecha o a la izquierda. Y todavía tenemos que imponer los vínculos y las condiciones de contorno. Vamos a empezar con la cuerda cerrada, o sea, vamos a ver condiciones de contorno periódicas. Que corresponden a cuerda cerrada. Recordemos que estas son x mu de tau y sigma igual a 0, igual x mu de tau y sigma igual a L. Entonces tenemos una cuerda cerrada. Perdón. Una cuerda cerrada que describe una superficie en espacio-tiempo que evoluciona en el tiempo, condiciones de contorno periódicas, acá está la coordenada tau y la coordenada sigma a lo largo de la cuerda. Bien, entonces vamos a resolver esta ecuación, la ecuación de ondas. La solución periódica más general se puede expandir en modos. Tenemos para las coordenadas left función de sigma más
las ondas que se mueven a la izquierda. La solución más general tiene esta forma. Este 1/2 es convencional. Es un desarrollo en modos de Fourier. Perdón. Raíz de alfa prima sobre 2 suma sobre todos los modos n distintos de 0, n positivos o negativos, de 1 sobre n, alfa tilde n, mu, exponencial de menos 2 pi n sigma más sobre L. Y lo mismo para x right, ondas que se mueven a la derecha, 1/2 de x mu más 1/2 alfa prima p mu sigma menos más y raíz de alfa prima sobre 2 suma sobre todos los modos con n distinto de 0 de 1 sobre n alfa n mu exponencial menos 2 pi n sigma menos sobre L. Bueno, las normalizaciones estas se eligieron por conveniencia, ya vamos a ver. Estas funciones xl y xr no cumplen las condiciones de contorno de periodicidad por separado, porque dependen linealmente en sigma más y sigma menos, pero la suma, o sea, la función suma x mu, que es x left más x right, cumple que es periódica cuando sigma es sigma más L. Estos x mu chiquita y p mu son la posición y el momento de centro de masa de la cuerda. O sea, si calculamos el centro de masa de la cuerda, como es usual, será 1 sobre la longitud de la cuerda por la integral entre 0 y L de sigma de x mu de tau y sigma. Si hacemos este cálculo, esto nos da x mu más alfa prima p mu por tau. O sea que es la posición del centro de masa en tau igual a 0, es este x mu, o sea, este objeto que aparece acá, la posición del centro de masa en tau igual a 0, y el centro de masa de la cuerda se mueve como una partícula libre. Y lo mismo si calculamos el momento del centro de masa como 1 sobre alfa prima L, integral entre 0 y L, diferencial sigma, de la derivada tau de x mu
esto es igual a P mu. O sea, este objeto que aparece en esta parte del desarrollo en modos es el momento del centro de masa de la cuerda. Y esto, que sea el momento del centro de masa, se puede comprobar porque el momento es la corriente conservada asociada a la simetría de traslaciones. O sea, si ante la asimetría, cuando uno transforma las coordenadas x mu por una traslación, como x mu más una constante, c mu, la acción es invariante ante esta transformación. Esta es la invariancia, parte de la invariancia de Poincaré. Entonces, uno encuentra que la corriente conservada asociada a esta simetría es el momento P mu. Esto va a ser un ejercicio en la guía. Recuerden que habíamos encontrado que el tensor energía-momento era la corriente conservada asociada a las traslaciones en la hoja de mundo. En vez, el momento P mu es el momento espacio-tiempo y es la corriente conservada asociada a las traslaciones en las coordenadas x mu, las coordenadas del espacio-tiempo. Si pedimos que x mu sea real, como corresponde a una coordenada, entonces los modos de Fourier tienen que cumplir que alfa n mu es alfa menos n mu conjugado, y lo mismo para alfa tilde. Alfa n igual a alfa menos n conjugado. Estas son las condiciones para que las coordenadas sean reales. Y todavía tenemos que imponer los vínculos, que eran las componentes del tensor energía-momento igual a 0. Estos vínculos en coordenadas sigma más menos en coordenadas cono de luz, los vínculos son t más igual a t menos menos, esto igual a 0, se traduce en derivada respecto de sigma más de x al cuadrado igual derivada respecto de sigma menos de x al cuadrado igual a 0. Esta es la ecuación de movimiento de la métrica, y estas ecuaciones nos dan los vínculos sobre los momentos y sobre los modos de Fourier. O sea, vamos a escribir estas ecuaciones. Tenemos, si calculamos la derivada de x mu con respecto a sigma menos, como la dependencia en sigma menos es solo en xr, esto es lo mismo que derivar solo la parte xr de la solución, y la derivada respecto de sigma menos resulta alfa prima sobre 2 P mu más 2pi
sobre L raíz de alfa prima sobre 2 suma sobre n distinto de 0 de alfa n mu por la exponencial de menos 2pi y n sigma menos sobre L. Es convencional tomar la longitud de la cuerda, L era la longitud de la cuerda, en la cuerda cerrada tomarla como 2pi. Entonces, bueno, si hacemos esta elección, así no tenemos que andar cargando L, esto resulta que se puede escribir, el momento se puede incorporar en la suma sobre los osciladores, definiendo un oscilador alfa 0 mu proporcional al momento, como raíz de alfa prima sobre 2 p mu, definiendo el modo cero de esta forma, podemos escribir el desarrollo en modos de la derivada menos de x mu como la raíz cuadrada de alfa prima sobre 2 por la suma sobre todo n, ahora incluyendo n igual a 0, de alfa n mu por e a la menos i n sigma menos. Bueno, esta es la derivada menos de x mu. Recordemos que la componente menos menos del tensor energía-momento era derivada menos de x al cuadrado igual a 0. Entonces calculamos ahora el cuadrado y resulta de menos x al cuadrado va a ser igual a alfa prima sobre 2 por la suma sobre, vamos a poner m y p, de alfa m mu por alfa p mu por e a la i, perdón, e a la menos i, m más p, sigma menos. Y ahora hacemos una redefinición de la variable de suma, vamos a definir p como n menos m, y entonces podemos reescribir esta suma como alfa prima sobre 2 por la suma sobre m y n de alfa m por alfa n menos p por e a la menos i n sigma menos. Y esto lo vamos a redefinir introduciendo un objeto que va a ser muy importante de ahora en más, que se llama L sub n. Entonces vamos a definir este L sub n o sea, hemos definido L sub n igual a alfa prima. Vamos a incorporar, no, vamos a dejar alfa prima, entonces tenemos L sub n es un medio de la suma sobre n de alfa m por alfa n menos m.
este objeto va a jugar un papel muy importante en el resto del curso. Y obviamente lo mismo podemos hacer con la derivada más de x mu, o sea, recuerden, los vínculos eran t menos menos igual a t más más, y la derivada más de x mu es hacer la derivada más de xl, que es la que depende de sigma más. Entonces vamos a tener un objeto equivalente que va a ser el L tilde, o sea, si repetimos todo para los modos alfa tilde del XL, resulta que podemos definir este L tilde n como un medio de la suma perdón, acá es la suma sobre m, ¿no? O sea, el Ln lo definimos como la suma sobre m y el Ln tilde será la suma sobre m de alfa tilde m por alfa tilde n menos m. Estos son los modos de Fourier del tensor energía-momento. Lo mismo, o sea, así como definimos en el caso de la derivada menos, definimos el momento, lo asociamos con el modo cero. Para los alfa tilde podemos definir también lo mismo, el modo cero como la raíz de alfa prima sobre 2 p mu. O sea, esta igualdad entre alfa 0 mu y alfa tilde 0 mu va a ser muy importante al cuantizar. Esto es una definición, pero resultan ser iguales. Entonces, estos Ln y L tilde m son los modos de Fourier de los vínculos o los constraints que va a haber sobre las soluciones. O sea, que toda solución clásica de la cuerda tiene que obedecer estos infinitos vínculos. O sea, este n toma infinitos valores. Toda solución clásica de la cuerda tiene que cumplir que Ln igual a Ln tilde igual a 0. Estos son para todos los n enteros. Estos son los vínculos que vienen de la ecuación de movimiento de la métrica. Hay un caso particular de estos vínculos que es muy importante, que es el caso cuando n es igual a 0. O sea, L0 igual a L0 tilde igual a 0, porque estos vínculos contienen el momento espacio-tiempo, p mu. O sea, si escribimos L0 es un medio suma sobre m de alfa m por alfa menos m. Entonces, acá en esta suma está incluido el alfa 0, o sea que esto lo podemos reescribir como un medio de alfa 0 cuadrado más, y acá Lm y L menos m podemos incluir la suma entre los negativos en la suma de los positivos y escribir todo junto como la suma para m positivos de alfa m por alfa menos m. Y usando la definición de alfa 0 mu, que habíamos visto proporcional al momento, esto era raíz cuadrada de alfa prima sobre 2
P mu, podemos reescribir el L0 como alfa prima sobre 4 por P cuadrado más la suma sobre los osciladores M positivo de alfa M por alfa menos M. Esto, el vínculo es que esto tiene que ser igual a 0 y como P cuadrado, ya habíamos visto por la condición de cáscara de masa, P cuadrado es igual a menos M cuadrado. Entonces, esta ecuación contiene la masa de la cuerda. La masa de la cuerda al cuadrado es igual a 4 sobre alfa prima por la suma para los M positivos de alfa M por alfa menos M. Y obviamente lo mismo podemos hacer para L0 tilde. Se va a escribir en términos de los osciladores alfa tilde y tenemos que, como son iguales, la masa, tenemos una masa left, por así decirlo, y una masa right, que son iguales, una en términos de los osciladores alfa y otra en términos de los osciladores alfa tilde, pero son iguales. O sea, hay dos expresiones para la masa, una en términos de alfa y otra en términos de alfa tilde, y las dos tienen que ser iguales. Esta ecuación, que vale a nivel clásico, es muy importante, y el hecho de que las dos masas left y right sean iguales se llama el level matching. No sé cómo pegado de nivel sería en castellano, pero yo lo voy a llamar level matching. Bueno, esto en cuanto a la cuerda cerrada. Para la cuerda abierta lo vamos a hacer un poco más adelante, pero para la cuerda abierta resulta que las condiciones de contorno, que por ejemplo si tomamos las condiciones de contorno de Neumann, que nos pedían que la derivada sigma de las coordenadas en los extremos de la cuerda fuera igual a 0, esto implica que en la cuerda abierta hay una relación entre los modos alfa y los alfa tilde. Vamos a escribirla para ver la diferencia acá. Después vamos a hablar más en detalle de la cuerda abierta, pero entonces digamos que para cuerda abierta teníamos la condición de contorno derivada sigma de x mu en sigma igual a 0 igual a la derivada sigma de x mu en sigma igual 2pi, serían pi. En el caso de la cuerda abierta se toma por convención la longitud de la cuerda abierta igual a pi y esto igual a 0. Y esta condición de contorno determina que en el caso de la cuerda abierta hay un único set de modos el desarrollo en modos de la ecuación, de la solución de la ecuación de ondas en el caso de la cuerda abierta tiene esta forma. Suma sobre todos los modos distintos de 0 de 1 sobre m sobre n por alfa tilde, alfa mu por e a la menos 2pi i n tau sobre L, vamos a escribirlo así, coseno
de 2pi n sigma sobre L. O sea, si tomamos L igual a pi, entonces, bueno, acá hay algunas simplificaciones. Y, bueno, uno puede calcular entonces la derivada más o menos de x mu, o sea, haciendo más o menos de x mu, obtener el alfa 0 mu, como hicimos en el caso de la cuerda cerrada, que en este caso va a ser la raíz cuadrada de alfa prima por p mu. Esta es la definición del modo cero que se puede incluir en el desarrollo en modos de esta forma. Fíjense que hay un factor raíz de 2 de diferencia entre el que habíamos definido para la cuerda cerrada y el que se define para la cuerda abierta. Y esto tiene que ver con las condiciones de contorno que escribimos acá. Bien, esto entonces, con esto terminamos el estudio de la cuerda clásica y vamos a pasar entonces ahora a cuantizar. Bien, entonces vimos que vamos a empezar con cuerda cuántica. La acción de Polyakov tiene una simetría de gauge y esto trae siempre complicaciones cuando hay que cuantizar. En el formalismo canónico hay dos formas usualmente de cuantizar. Uno es cuantizar primero el sistema y después imponer los vínculos que surgen del fijado de gauge como ecuaciones de operadores sobre los estados físicos. En electrodinámica cuántica, este es el método que se llama de Gupta-Bloiler y se usa en general con el gauge de Lorentz. En teoría de cuerdas, el equivalente al gauge de Lorentz en electrodinámica consiste en tratar todos los campos x mu, incluyendo el tiempo x0 como operadores, y después imponer los vínculos sobre los estados. Y esto es lo que se llama cuantización covariante, o sea, hay una forma de cuantizar que se llama cuantización covariante, en la que uno trata todos los modos, todos los campos de la cuerda, todos los x mu, incluido el x0, como operadores, y después uno impone los vínculos sobre los estados. La otra forma de cuantizar, el método alternativo, es primero resolver los vínculos con esto se determina el espacio de soluciones que son aceptables físicamente, cuáles son las soluciones clásicas distintas que obedecen los vínculos. Por ejemplo, en electrodinámica, esto es lo que se hace en el gauge de Coulomb, y esta forma de cuantizar en la teoría de cuerdas se llama cuantización de cono de luz. O sea, la diferencia es en la cuantización covariante, uno primero cuantiza tratando a todos los campos por igual y después impone los vínculos sobre los estados. En la cuantización cono de luz, uno primero resuelve los vínculos y después obtiene los estados.
Bueno, si los dos métodos están bien desarrollados, tendrían que dar el mismo resultado. Vamos a ver los dos métodos, pero después vamos a ver la manera de cuantizar una vez que hayamos visto teorías de campos conformes, que es una manera más moderna de cuantizar, y bueno, vamos a ver que todos los métodos dan el mismo resultado, pero bueno, algunos tienen sus ventajas y otros sus desventajas, así que vamos a verlos un poco a todos. Vamos a empezar con la cuantización covariante. Entonces, lo que queremos es cuantizar de campos escalares los xmu de tau y sigma. Son campos escalares libres con una dinámica que está gobernada por la acción de Polyakov. Y después queremos imponer los vínculos que eran x punto por x' igual a 0 y x punto cuadrado más x' cuadrado igual a 0. Estos son los vínculos de haber resuelto la ecuación de movimiento de la métrica, que se traducen en vínculos una vez que uno fijó el gauge. Entonces, la manera de proceder es como uno hace en general en teoría de campos. Uno promueve los campos, en este caso xmu, los campos y los momentos, vamos a llamarlos pi sub mu, los momentos canónicos conjugados, x punto mu. Entonces uno promueve estos campos a operadores e impone las condiciones canónicas de conmutación. O sea, uno podría empezar con la teoría clásica, calcular los corchetes de Poisson y luego promover los corchetes de Poisson a conmutadores sobre los operadores. Bueno, si uno hace todo eso, resulta que el conmutador de x con el momento canónico a tiempos iguales resulta igual a I por la delta de sigma menos sigma prima delta mu nu. Y el conmutador de x mu con x nu y el conmutador de pi mu con pi nu igual a 0. Estas son las relaciones de conmutación canónicas. Y ahora vamos a entonces traducir estas relaciones de conmutación para los modos de Fourier. O sea, si insertamos en estas ecuaciones los desarrollos en modo de x mu y de la derivada tau de x mu, entonces encontramos los conmutadores entre los modos de Fourier que resultan para los modos 0 x mu con p nu igual a I delta mu nu
alfa mu m con alfa nu n igual alfa tilde m alfa tilde nu n igual a n delta mu nu delta m más n 0. Y todos los demás conmutadores igual a 0. Bueno, este conmutador x mu p nu es lo que uno espera para los operadores que gobiernan la posición y el momento del centro de masa de la cuerda, y los conmutadores entre los osciladores alfa y alfa tilde son los mismos que los operadores, las relaciones de conmutación de los operadores de creación y destrucción del oscilador armónico. O sea, si uno define, por ejemplo, a sub n como alfa n sobre raíz de n, y lo mismo para a n daga como alfa menos n sobre raíz de n para n positivo. Entonces, a partir de los conmutadores de los alfa y los alfa tilde, bueno, lo mismo se puede hacer para los alfa tilde, a partir de los conmutadores de los alfa resulta el conmutador de los operadores de creación y destrucción del oscilador armónico. Entonces, resulta que cada campo escalar x mu da dos torres infinitas de operadores de creación y destrucción, donde tenemos los alfa n y alfa tilde n, que actúan para n positivo, actúan como operadores de aniquilación, y para n negativo como operadores de creación. Hay dos torres infinitas porque están los modos derechos y los modos izquierdos. Entonces, ahora podemos empezar a construir el espacio de Fock de la teoría, introduciendo un estado de vacío de la cuerda. El estado de vacío es el que es aniquilado por todos los operadores de destrucción, y este estado significa que es un estado de no cuerda. O sea, el vacío es el vacío de cuerda, no hay cuerda. Si trabajamos en el espacio de momentos, entonces el vacío o el estado fundamental de la cuerda tiene un número cuántico, o sea, lo que sería el estado fundamental de la cuerda. Supongamos que tenemos un operador momento actuando sobre el estado fundamental que tiene momento p. Esto da el autovalor p mu, que es el momento de la cuerda. Entonces, este estado que vamos a identificar con el momento de la cuerda es lo que se llama el estado fundamental de la cuerda,
y el vacío de cuerdas, el estado que no contiene cuerdas, lo indicamos simplemente con 0. Y el espacio de Fock de la teoría se puede construir entonces actuando con los operadores de creación sobre un estado genérico de momento P. O sea, un estado genérico va a tener esta forma, o sea, actuando con todos los osciladores de creación, con modos negativos, un cierto producto de estos operadores, alfa menos 2, con otro índice espacio-tiempo, otra cierta cantidad n mu 2, y así siguiendo, también con los operadores alfa tilde, vamos a poner nu 1, n nu 1, alfa tilde menos 2, nu 2, n nu 2, y así siguiendo, actuando sobre el estado fundamental de la cuerda. Entonces, cada estado en el espacio de Fock es un estado excitado distinto de la cuerda. Cada estado distinto va a tener una interpretación como una especie distinta de partícula en el espacio-tiempo, y ya ahora en un rato vamos a ver qué tipo de partículas hay. Como hay un número infinito de osciladores y de modos de excitar una cuerda, entonces significa que esta teoría va a tener un número infinito de especies de partícula. En esta cuantización hay un problema, que es que este espacio de Fock no tiene norma positiva. Entonces aparecen estados de norma negativa que se llaman fantasmas. El problema, digamos, el origen del problema de los fantasmas es que la teoría tiene el campo X0, el campo en la dirección temporal. El término cinético en la acción de Polyakov tiene el signo incorrecto. O sea, el X0, pues estamos tomando la métrica de Minkowski, el término cinético para X0 tiene signo distinto en la acción, y esto aparece cuando uno calcula el conmutador. Esto da estados de norma negativa cuando los estados tienen un número impar de osciladores 0. Por ejemplo, el estado alfa menos 1, 0. Este estado, si le queremos calcular la norma, usando el conmutador, tiene norma menos 1. O sea que tiene norma negativa. Estos estados de norma negativa entonces se llaman fantasmas, y para que la teoría sea consistente hay que eliminarlos de todos los procesos físicos.
Esto es algo parecido a lo que sucede en la electrodinámica cuántica, en el gauge de Lorentz, pero este problema se resuelve, así igual que en electrodinámica, con la simetría de gauge. O sea, cuando uno impone los vínculos del fijado de gauge, en electrodinámica se pueden eliminar los fantasmas. Lo mismo sucede en la teoría de cuerdas si imponemos los vínculos que eran Ln y L tilde n igual a 0, imponiendo estos vínculos. Recuerden que Ln tenía la forma 1/2 por la suma sobre m de alfa n menos m por alfa m, y lo mismo para L tilde. Igual que se hace en electrodinámica, en la cuantización de Gustav-Euler, no se imponen todas estas ecuaciones sobre los operadores del espacio de Hilbert, solamente hay que pedir que los Ln y Ln tilde tengan elementos de matriz nulos entre los estados físicos. O sea, bueno, vamos a escribirlo en inglés. El valor de expectación de Ln y Ln tilde entre estados físicos, vamos a pedir que sea 0 y, bueno, en principio para todo n, pero como teníamos la relación de que Ln daga sea L menos n, entonces es suficiente con pedir que los Ln con n positivos aniquilen los estados físicos. O sea, vamos a pedir imponer el vínculo en esta cuantización covariante equivale a pedir que los Ln y L tilde n aniquilen los estados físicos para n positivos. En la teoría cuántica, bueno, esto está bien, pero hay un problema con los L0 y L0 tilde. Hay una ambigüedad porque el conmutador entre alfa m y alfa n y alfa menos m bueno, vamos a usar el mismo índice, entre alfa m mu y alfa menos m mu. Si uno escribe los L0 como el producto de alfa menos m por alfa m, o si lo escribe como alfa m por alfa menos m, hay una diferencia. Ahí aparecen términos extra distintos, entonces uno tiene que elegir un orden para poder especificar la definición de L0 y L0 tilde. Y se elige entonces el orden normal, se definen estos operadores usando el orden normal, que significa operadores de aniquilación los operadores de aniquilación a la derecha y los operadores de creación a la izquierda. Los de aniquilación eran los alfa m con n positivos, estos a la derecha, y los de creación a la izquierda.
Entonces, vamos a definir L0 como la suma sobre los m positivos de alfa menos m por alfa m más un medio de alfa 0 cuadrado. Y lo mismo para L0 tilde, que será la suma sobre los m positivos de alfa tilde menos m por alfa tilde m más un medio alfa tilde 0 al cuadrado. Y la diferencia entre el orden normal y sumar los dos órdenes se puede incluir como una constante, en principio arbitraria, cuando uno actúa con el L0 y el L0 tilde sobre los estados físicos. O sea, esta constante A y una constante A tilde equivalente para los modos izquierdos se imponen sobre los estados físicos de esta manera, o sea, se incluye una constante que tiene en cuenta la diferencia entre el orden normal y el hecho de incluir todos los órdenes. Bueno, como ya habíamos visto en el caso de la teoría clásica, estos operadores L0 y L0 tilde juegan un papel muy importante porque nos permiten determinar el espectro, o sea, la masa de la cuerda salía justamente de la definición de estos operadores L0. Entonces, si recordamos cómo era la expresión clásica, teníamos que la masa al cuadrado era 4 sobre alfa prima por la suma sobre n positivos de alfa n por alfa menos n, y esto por el level matching era igual a 4 sobre alfa prima por la suma sobre n positivo de alfa tilde n por alfa tilde menos n. Entonces, ahora que agregamos esta constante adicional, en el caso cuántico, la ecuación de masa se convierte O sea, nuevamente el level matching nos dice que hay una masa izquierda y una masa derecha,
Y fíjense que esta constante A y A tilde son importantes porque cambian el espectro de masas de la cuerda. Hay un motivo por el cual hay que elegir A igual a L tilde, perdón, A igual a A tilde, y es que si uno mira el operador U sub delta, vamos a definir este operador E a la I delta L0 menos L0 tilde. Este operador cumple que si uno lo aplica sobre los x mu, produce una traslación en sigma. Delta. Entonces este operador genera traslaciones rígidas en sigma, y como en la cuerda cerrada no hay ningún punto especial, a diferencia de la cuerda abierta donde los extremos son puntos especiales, pero estamos ahora en la cuerda cerrada, no hay ningún punto especial, entonces esto implica que en la cuerda cerrada hay que imponer que L0 menos L0 tilde actuando sobre los estados físicos sea igual a 0, y esto entonces implica que A tiene que ser igual a tilde. O sea, esta constante de orden normal tiene que ser la misma para los osciladores izquierdos y los osciladores derechos. Bueno, en la teoría cuántica, estas sumas que escribimos acá, estas sumas sobre los modos positivos, son el operador número, o sea, cuentan el número de estados excitados, igual que en el oscilador armónico, cuentan el número de estados excitados de la cuerda. El level matching, esta igualdad de nivel en la teoría cuántica, lo que nos dice es que el número de modos izquierdos tiene que ser igual al número de modos derechos. Y también hay que aplicar los vínculos, o sea, así como aplicamos el vínculo de L0, hay que aplicar todos los vínculos, Ln igual a 0 y Ln tilde igual a 0. Esto teníamos en la teoría clásica. En la teoría cuántica, esto resulta que los Ln con n positivo y los Ln tilde con n positivo tienen que anular los estados físicos, y esto es para n positivo. En este formalismo de cuantización covariante que estuvimos viendo, se puede demostrar que los fantasmas se desacoplan si uno elige esta constante de orden normal igual a 1 y la dimensión del espacio-tiempo igual a 26. Esta demostración es bastante complicada, pero no la vamos a hacer. Si les interesa, está hecha con mucho detalle en el libro de Green, Schwarz y Witten. Fue la primera demostración que se hizo de la dimensión crítica de la cuerda bosónica en D igual a 26 dimensiones en el formalismo covariante. Se puede ver que hay, digamos, para estos valores pasan cosas bastante interesantes en la teoría, y resulta que se puede demostrar que todos los estados de norma negativa se desacoplan si uno elige la dimensión del espacio-tiempo igual a 26 y la constante de orden normal igual a 1. Nosotros vamos a ver que esto es necesario en la siguiente hora usando la cuantización del cono de luz
y después vamos a volver a verlo en el formalismo más moderno de integral de camino o de teoría cuántica de campos. Bueno, ahora vamos a hacer un descanso y continuamos en la siguiente hora.